¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casas del equipo de Marketing y Comunicaciones. Quiero agradecerles su asistencia e interés en participar en este conversatorio donde se hablará sobre cómo implementar un modelo de gestión por competencias en el sector público, ¿no? Un tema bastante importante que permitiría predecir el desempeño de las personas y los logros en una institución. Cabe resaltar que este conversatorio se ha realizado en el marco de la convocatoria del curso de Recursos Humanos y Servicio Civil que se dicta en la Escuela de Gobierno de la PUC y que actualmente se encuentra en convocatoria y está próximo a iniciar este 11 de julio. Antes de iniciar con el conversatorio, indicarles que a quienes desean realizar alguna consulta, una pregunta, la podrán realizar en el chat de preguntas, ¿no? Que está en la parte inferior de la plataforma, para que estas puedan ser respondidas al finalizar la exposición del conversatorio de los expertos. Así que sin más, le voy a dar pase a Cristian León, quien es docente del curso de Recursos Humanos y Servicio Civil. Asimismo actualmente es gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Tengo el placer enorme de estar con dos maestras, con mis dos profas, además de un curso que hicimos en el marco del CLAC, y permítame presentarlas, por favor. En primer lugar, a Mercedes Jacobello. Ella es economista por la Universidad de Buenos Aires, bachiller en Derecho por la misma universidad, graduada del programa de formación de administradores gubernamentales del INAP de Argentina y máster en gestión de recursos humanos por la University of Illinois at Urbana-Champaign. Consultora internacional en gestión de recursos humanos en los estados latinoamericanos, el CAF, BID, PNUD, SICA, AECID. Administradora gubernamental entre 1990 y 2000, y es profesora en maestrías y posgrados de la Universidad de San Andrés del Litoral, de Rosario y de Buenos Aires, en la Argentina, de la Universidad Católica de Perú y de la Universidad de los Andes, en Colombia, autora de numerosos artículos y capítulos de libros en su área de trabajo. Y además, estamos en compañía de Noemí Pulido. La profesora Noemí Pulido es administradora gubernamental, magíster en Ciencias Sociales, licenciada en Gestión Educativa y profesora en Ciencias Económicas en la Argentina. En el exterior se ha formado como especialista en gobernabilidad y desarrollo institucional, en capital social y desarrollo sostenible, en gestión innovadora de la formación en ámbitos públicos, en planificación de la gestión local y también en gestión de la educación a distancia. Consultora institucional, investigadora en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, en la Administración Pública Argentina entre 1990 y 2018, y ha sido asignada a funciones superiores de coordinación, investigación, asesoramiento y conducción de proyectos de implementación de políticas públicas en organizaciones del nivel central, descentralizado, provincias y municipios. Ha participado además en proyectos de reforma y modernización del Estado y en diseño, desarrollo e implementación de la formación de la alta dirección pública. Ambas docentes son investigadores visitantes en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, integrantes del equipo Travesía a la Innovación Pública. Ambas también consultoras y formadoras en gestión pública y coautoras de la Guía Referencial Iberoamericana de Competencias Laborales en el Sector Público. Bienvenidas, estimadas Noemí y Mercedes. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Muchas gracias. El lujo de visitar Perú de este modo y por tu invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y los que nos van a ver luego también, los saludamos. Encantados, totalmente encantados de tenerlas. Vamos a iniciar entonces, sin más preámbulos, con nuestra primera pregunta, como para contextualizarnos, y la primera pregunta dice: ¿cómo definen la gestión por competencias y por qué las competencias son tan importantes para la gestión del talento humano en el ámbito público? Gracias, Cristian, por la pregunta. Y para
por ahí para compartir algún concepto, voy a aprovechar una presentación. No vamos a verla toda, pero sí me interesa un esquemita que está acá. Esperen que lo presento. Aquí está. Y nos parece importante contextualizar porque el concepto de competencia es muy amplio y tiene muchas acepciones posibles. Si ustedes piensan en la palabra competencia, la van a encontrar en el ámbito jurídico para indicar sobre qué es competente un organismo o un juzgado, por ejemplo, ¿no? Sobre qué temas puede opinar, sobre qué temas puede decidir. En el ámbito deportivo tiene que ver con un juego en el cual hay que competir para lograr el objetivo planteado. Tenemos muchas maneras de entender esta palabra, pero aquí vamos a entenderlo en el ámbito de la gestión del talento, que es lo que nos propone Cristian, y el motivo por el cual nos reunimos hoy, que tiene que ver qué nos hace competentes, competentes para poder ejercer una función, para hacer una tarea. Pero dentro de esa acepción que tiene que ver con ser competente para, con Noemí trabajamos en la construcción de un documento regional que es la Guía Iberoamericana de Competencias Laborales para el Sector Público. Solo googleando ese nombre y la institución que auspició su desarrollo, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, con googlear esas palabras van a encontrar el documento. Es un documento de acceso público y de libre disponibilidad. La idea es que lo utilicen todos quienes lo consideren útil. Y en ese documento, ese acuerdo regional, en el cual colaboramos como consultoras expertas, armando un borrador que luego fue validado y acordado por todos los gobiernos que forman parte del CLAD, revisamos todos los posibles, las posibles aproximaciones al concepto de competencia y acuñamos, definimos este concepto de competencia de una manera particular que tiene mucho que ver con el modo en que Cristian, en la introducción, presentaba su curso. Precisamente usamos y no casualmente, precisamente y no casualmente, muy alineados en el marco analítico que usamos para trabajar la gestión de las personas. Porque estamos definiendo las competencias no como una capacidad abstracta, potencial, sino como un concepto bien pegado a la noción de desempeño. No es una capacidad en abstracto, sino el desempeño observable en el contexto del puesto que a uno le toque ocupar, en el equipo de trabajo del cual forme parte, que está intencionalmente orientado a alcanzar las metas esperadas y a formar valor público, esta palabra que usó Cristian antes y que es tan importante si trabajamos en el ámbito del servicio civil, de la función pública. Y todo esto situado en el contexto de la organización real. Y quería traer esta placa que tiene esta definición, porque todo lo que digamos a partir de ahora y la conversación que tengamos con vos, Cristian, y con quienes están en la sala y quienes nos siguen en la transmisión, va a estar orientado por esta forma de entender las competencias. Y ahí ven una imagen de un iceberg, porque la competencia, este concepto del que estamos hablando, es lo que se puede observar, es la punta del iceberg, lo que se ve. Por debajo tenemos lo que antes llamábamos conocimientos, habilidades, aptitudes. ¿Se acuerdan esas categorías que se usaban previamente? Tratábamos como de desarmar, ¿no? La persona la desmembrábamos en cómo es su personalidad, cuáles son sus valores, cuáles son sus saberes, y con todo eso armábamos unos requisitos para ocupar un puesto. El concepto aquí es, todo eso está por debajo y no lo negamos, por supuesto que para que el desempeño que se observa sea el esperado y el que se requiere para generar valor público en una posición, necesitas saber, necesitas conocer de la sustancia de la que vas a ocuparte, necesitas tener habilidades operativas para poder manejarte en tu puesto,
tenés que tener esas habilidades interpersonales, como las llamábamos antes, ¿no? Esto de poder convivir con los demás, y también tenés que tener ciertos valores y ciertos principios que ya los traigas o de fábrica o de tu formación inicial, pero que sea parte de tu persona. Todo eso es cierto, pero lo que nosotros vamos a intentar para hacer de esto una práctica que sea efectiva, viable y sostenible en el Estado, es que nos concentremos en el desempeño observable, porque es lo que nos va a permitir poder definir con claridad cuáles son los comportamientos esperados de una persona en el puesto que se le pide que ocupe. Eso es la primera cuestión. Y la segunda cuestión que quería mostrar, para hacerlo más simple, verlo gráficamente, es que en todos los aspectos de la gestión de las personas, las competencias importan, son relevantes. Porque tanto en la organización del trabajo, en la definición de los perfiles y en la definición de cuáles son los roles que tienen que ocupar las personas, definirlo en términos de competencias entendidas así como dije antes, ¿no? Definición muy concreta de desempeños observables, nos permite luego, cuando llega el momento de la incorporación, tener la posibilidad de diseñar pruebas, simulaciones, que hagan que esas acciones que incluimos como necesarias de expresar en ese puesto estén realmente siendo posibles para la persona que es candidata. Entonces, con esa simulación podemos ver esas competencias en acción. No son pruebas credenciales formales de si sabe toda la normativa que afecta a, por decir algo, en el área de Cristian, ¿no? La gestión de las personas, la normativa y las metodologías. Tiene que poder hacer con eso, generar a partir de ese conocimiento un producto que se le va a pedir en su puesto. Tenemos que lograr en esa incorporación establecer simulaciones de eso que la persona va a tener que hacer efectivamente en este contexto, en esta organización, una vez que esté ocupando su función. También las competencias nos sirven y mucho para planificar el desempeño, si estamos hablando que las definimos como desempeño observable, así que va de suyo que nos vienen súper bien para establecer qué es lo que se debe alcanzar y luego chequear si el desempeño de la persona responde a los que incluimos en la definición de su puesto y en el perfil para ocuparlo. En la gestión de la compensación, si uno pensara en las competencias en abstracto, sería medio difícil la gestión de la compensación basada en competencias, porque uno no puede en el Estado retribuir en función de algo potencial, pero como están definidas en función del desempeño, esto está atado al logro de objetivos, a llevar el día a día, el supervisor o la supervisora pueden ver si la persona está llevando en el día a día, logrando los objetivos, y en función de eso, asignar no necesariamente solamente retribución monetaria, pero sí también reconocimientos y hacer saliente el desempeño favorable de las personas que forman parte de un equipo. Y en la gestión del desarrollo resulta fundamental el chequeo, a través del chequeo de este desempeño efectivo de la persona y aquel que está siendo esperado para su puesto, porque está definido en función de estas competencias como están escritas con verbos en infinitivo, en acciones concretas que realiza la persona. Puedo de esa manera saber en cuáles aspectos hay alguna brecha a fortalecer a través de, no necesariamente un curso, puede ser que el desarrollo de esas competencias se realice a través de trabajar en equipo con otros pares que incorporaron una cierta metodología. Puede ser mil maneras, porque estamos pensando no en la formalidad del saber solamente, que puede ser un buen sustento para las competencias, pero no son las competencias, sino que estamos pensando en que realmente todo lo que haya de aprendizaje individual y colectivo se traslade al desempeño que permite lograr los resultados que la ciudadanía requiere. Esto era mi contribución a este primer
como compartir algunos conceptos y plantearles este modo de entender las competencias, que es el que refleja este documento, la Guía Referencial Iberoamericana de Competencias Laborales para el Sector Público, y de esa manera que se entienda mejor la conversación que vamos a tener a partir de ahora. Muchas gracias, Mercedes. No sé si Noemí quiere complementar. Y sí, yo voy a criticar un poquito a Mercedes, porque la buena noticia es que ha sido clarísima y me quedo en silencio porque me encanta escucharla. Y me felicito de esta sociedad académica. Pero ¿saben en qué quiero corregirla? Mercedes decía, no sé si fue consciente de decirlo, ahora vamos a saberlo cuando nos responda, no son las habilidades, las destrezas y los conocimientos como los definíamos antes. Las competencias son evidencia, desempeño observable. Yo tacharía el antes, porque encuentro en muchísimas administraciones públicas y organismos concretos que bajo el título Diccionario de Competencias, debajo especifica habilidad para, capacidad para, destreza para, conocimientos de. ¿Logro ser clara? Estamos, los pasajeros del siglo XX, vivimos en transición en el siglo XXI y tenemos las imágenes del pasado como nuestra vida y la del horizonte al que queremos llegar. Este concepto de competencias es el que se está instalando porque además tiene una ventaja respecto de intentar lo que hace el sistema educativo, que te quiere formar en educación cívica, en valores, en historia, en datos y información, y en matemática, en habilidades. Eso es la organización del sistema escolar. Pero a la hora de desempeñarte en cualquier posición del sector público o del privado, todo lo que puede ver quien está en la frontera de tu organización es tu desempeño. El ciudadano lo tiene clarísimo. El ciudadano jamás volvería a su casa luego de hacer un trámite diciendo me atendió un agente público que tenía mucha información, pocos valores, mediana habilidad. Lo que dice es, al menos en Buenos Aires, cuéntenos en Lima, me atendió un incompetente, estuve 3 horas y no sabía una respuesta de lo que yo preguntaba. O, qué suerte, en 10 minutos resolví mi trámite. Muy competente, vamos a hablar bien de las mujeres, la chica que me tocó que me atienda hoy. Y esto es lo que quería complementar respecto al concepto de competencia, que es más sencillo, aunque a Mercedes le haya llevado todos estos minutos compartirlo, es más sencillo de operacionalizarlo, también para los jefes que tienen que evaluar colaboradores. Ya no tienen que estar sospechando cuánto se compromete o qué valores tiene, sino tiene que mirar y hacer el seguimiento de su producción orientada a resultados. Esto es, Cristian, lo que quería agregar. No lo pondría en pasado y futuro, sino que estamos en la transición de este esfuerzo. Está el mundo hablando de gestión de la evidencia. La gestión de la evidencia del sector público comienza por mirar la evidencia de desempeño de sus agentes. Buenísimo, buenísimo. Somos Está unos, buena. como diría Perdón, Charlie no. García. Ahora yo le voy a contestar. Esto, porque viene, es así. Como Esto se dicen los pone chicos bueno. acá, en Buenos Aires dicen, se picó, se picó. No. Recontra de acuerdo, y esto... perdón, algo había pasado, ahí está. Pero lo que sí queda claro, Noemí, es que yo soy la buena. Yo dije, bueno, lo que pasa es que esto es algo previo. Vos decís, no, hay gente que no se enteró que estamos cambiando y todavía sigue usando esas categorías. Ustedes saben que somos el policía bueno y el policía malo. Siempre hacemos esa broma, tal cual. Siempre yo hago el comentario agrio. Ahí va. Buenísimo. Y un poco Noemí nos decía, un poco citando al gran Charlie García, somos unos pasajeros en trance, ¿no? Efectivamente. Por ahí va el tema, muy bueno. Bueno, qué interesante el tema. De hecho, vamos a ir profundizando a partir de esta precisión y contexto que nos han puesto, operativizando temas medio complejos, ¿no? Pero lo han puesto en términos muy prácticos, muy concretos. La siguiente pregunta ya tiene que ver con esto que la verdad que le reconocemos y
hemos tenido además el privilegio de conocerla, de llevar además un programa de formación con ustedes en el marco del CLAT, que por cierto se está lanzando nuevamente, invitamos también para hacerlo. Ustedes como autoras de la Guía Referencial Iberoamericana de las Competencias Laborales en el Sector Público, a partir de ahí, ¿cuáles creen ustedes que son esas consideraciones clave para una propuesta de hoja de ruta hacia un modelo de gestión por competencias para el sector público? Cuando ustedes lean la guía referencial, léanla y en este momento miren que el CLADE está inscribiendo para un curso que es solo gestión de competencias. Y creo que este año se llama la guía de gestión de competencias. Vamos a hacer mucho hincapié en todos los instrumentos que hay dentro de esa guía, además del diccionario. Y ahí está, como bien dice Cristian, que por algo conoce mucho del tema previamente, ahí hay una hoja de ruta. Esa hoja de ruta fue escrita en genérico. Como se fabrican anillos, ¿no? A ver a qué dedo le cabe. En genérico porque es para 24 administraciones públicas. La hoja de ruta que hay que administrar en nuestras organizaciones concretas depende y se diseña a partir del punto de llegada. Desaconsejamos considerar la organización en base cero. Cuando investigamos toda la producción de diccionarios, de directorios que hacían los organismos públicos de América Latina, encontramos que había mucho hecho, con diferente grado de avance en los diferentes países. Y que había mucha definición de competencias que los países ya tenían. Y elegimos un camino que fuera luego validado, que es lo que ocurrió. Una hoja de ruta para gestionar el talento por competencias comienza por poner el espejo y ver qué estamos haciendo al respecto en cuanto al instrumental. Y la segunda pregunta es, ¿y cómo estamos administrando esos instrumentos? Porque podemos tener un excelente diccionario de competencias y cuando evaluamos le pedimos a alguien que nos recite el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas, en una clara contradicción. La hoja de ruta empieza por la situación cero, ¿cómo estamos? Y a partir de ahí, la gran recomendación que hacemos siempre es que la construcción sea participativa. Y participativa siempre elegimos instrumentos simples. Sofisticar sirve para escribir papers académicos, pero para cambiar una organización tienen que ser instrumentos simples, metodologías simples para que todo el mundo se suba a este barco, porque hay una rampa muy sencilla de acceso. No hay que hacer un gran laberinto para llegar, todos tienen que poder entenderla. Y un ejercicio que recomendamos con Mercedes y que hacemos y que aplicamos es preguntarle a las personas, en este enfoque de grupos focales y participativos, se pueden hacer grupos focales por área, preguntarles si tuvieras una beca por un año y te pide tu director o tu jefe que una persona rápidamente te pueda reemplazar por un año y además adecuarse a los cambios que van a sobrevenir en esta administración y en el mundo. ¿Cuál es el listado de desempeños que querés que controlemos que la persona va a realizar? La persona sabe, porque nadie es tan ingenuo, que está resolviendo el perfil de su propio puesto. Y este material es de oro para empezar a escribir perfiles de competencias. Nosotros no hablamos tanto de manuales de puestos, porque los puestos no cambian, lo que cambia son las competencias para ejercerlos. Quien recibe público y lo recibía mediante una cola, ¿qué ha cambiado en esa ventanilla? Y ahora lo puede recibir por WhatsApp, por email, por documentación digital, de muchas maneras que cuando tomó este puesto no existían. No es que no sabían, no existían. Entonces, la hoja de ruta primera es la autoevaluación de la situación cero por parte de quienes toman la iniciativa de instalar una gestión de talentos, y la segunda es la participación representativa de todas las áreas por grupos focales para empezar a preguntarles a las personas cuál es el paso que hay que dar en tu propio puesto de trabajo. Y la manera de preguntársela nunca es sembrar
la desconfianza por un reemplazo, no buscado, no querido, sino como una contribución. La verdad, Cristian, lo voy a decir más simple. La gestión del talento como modelo empieza por gestionar el talento que ya tenemos. Y este ejercicio que estamos contando es una muestra de confianza de la organización hacia sus colaboradores acerca de que con ellos se trazan los mejores perfiles de puesto. Claro que después esto se somete a una discusión, a un control por la autoridad, a ver si podemos hacer convocatorias donde esas competencias sean cubiertas, porque a veces cometemos el pecado de la idealización y después no conseguimos a Superman o a Superwoman para todo lo que le estamos pidiendo. Por eso en las competencias tenemos que ser simples y exactos, pero también, y el siguiente paso en la hoja de ruta, es crear los instrumentos donde se puedan medir. De nada sirve que digamos que es competente para resolver 43 expedientes por día, si después no tengo un instrumento que me permita saber cuánto tiempo le lleva gestionar la decisión de un expediente, por poner un ejemplo que todos podemos reconocer de qué se trata. Entonces, va en esa hoja de ruta, pegado al instrumental del perfil del puesto, los instrumentos con los que se va a medir. La palabra es medir, porque las competencias tienen como novedad que no son una hipótesis acerca de lo que las personas serían capaces de hacer. Es común, lo tradicional, decir, bueno, tiene 2 doctorados en Derecho, ¿cómo no va a saber dirigir la sección, el área de jurídicos? Bueno, esa no es acá el criterio. Acá el criterio es poner a este futuro directivo frente a dilemas del área jurídica para representar los intereses del Perú y de ese organismo con un caso concreto y ver cómo lo resuelve y con qué valores actúa. Entonces ya tenemos un montón de pasos, todos participativos, pero antes de administrar tenemos que tener los instrumentos. Y esos instrumentos que miden competencias, Mercedes presentó recién una matriz que permite atravesar las competencias en todo el ciclo del empleo público. Con lo cual la hoja de ruta no puede desconocer que donde hay déficit de competencias, porque no las tenemos adentro, porque no están en el mercado, porque no están en la esfera pública, ahí tenemos la posibilidad de desarrollar, generar cursos y capacitaciones para desarrollarlas. Pero antes tenemos que evaluarlas. No solo en el ingreso, con un simulador que nos permita decir vamos a contratar a Mercedes porque pasó todos los filtros en la prueba de simulación, sino después el seguimiento del desempeño, que se llama rendimiento, la evaluación, una evaluación que empieza a ser muy objetiva, porque su jefe no le va a decir a Mercedes, perdóname, te estamos evaluando. No le va a decir a Mercedes, mire, usted tiene altos valores, pero bajo conocimiento. No, no. Le va a decir, estos resultados que su equipo de trabajo tuvo planteados de desarrollar determinada entrega de productos o de servicios a la población o a la oficina continua, usted tuvo allí un rol decisivo y relevante, por eso en una escala de 1 a 10 o de 1 a 20, tendrá 20 o tendrá 18 o tendrá 16, pero toda la justificación solo se puede discutir sobre evidencia. No hay sospecha de que alguien es menos dedicado que otro, sino que está claro cuáles fueron los horarios que usted cumplió, cuando se lo buscó estaba en la oficina, no estaba, estaba disponible o no estaba, evidencias. Queremos pasar a la gestión de la evidencia en esa hoja de ruta. Mercedes, ¿me olvidé algo en la hoja de ruta? No, y lo único que quería aclarar, no me voy a pelear, ¿te das cuenta? Yo soy buena, entonces no me voy a pelear. Lo que quería resaltar de lo que antes dijiste es esto de evitar la sofisticación y quería traer a esto una evidencia para darle soporte, y es que en el libro que recoge el seguimiento de los servicios civiles de toda la región, entre 2002 y 2013, es una publicación de 2014, se siguieron haciendo diagnósticos nacionales luego de algunos países, pero eso es un estudio comparado bien potente que se realizó desde el BID,
Y justamente con Francisco Longo y Juan Carlos Cortázar y un equipo de expertos, trabajamos en la producción de ese volumen, y llegado el momento de establecer qué recomendaciones se podían hacer a la región para mejorar, que realmente hubiera servicios civiles meritocráticos y flexibles, que son los dos elementos que necesitamos en simultáneo, una de las recomendaciones, de las 10, tenían que ser 10, las hicimos así, número redondo, pero una de esas es incorporar la gestión por competencias, pero específicamente dice, sin entrar en sofisticaciones que después se hacen inmanejables, porque lo que ha pasado en la región es que a través de las cooperaciones internacionales y toda la historia, aterrizan tipo como una especie de ovni, metodologías complejísimas que son inabordables y que tampoco son manejables para los equipos técnicos en el país o en la jurisdicción que sea. Entonces, al final eso termina siendo un lastre, no sirve para nada, porque es todo un esfuerzo realizado a fin de desplegar un herramental que no se traduce en una mejor gestión, se traduce en más trabajo tercerizado para completar planillas, para armar perfiles sofisticados que después no se pueden seguir trabajando internamente. Entonces, reafirmar este tema de que tiene que ser posible de gestionar por los equipos propios de la organización. Eso. Yo tengo la cruel sospecha, Cristian, y a todos quienes nos escuchan, que cuando vienen estos instrumentos sofisticados llenos de gráficas y de cosas complejas para implementar, no vienen de gente que tenga experiencia en gestionar lo público. Quienes tenemos experiencia en gestionar lo público y queremos hacer procedimientos participativos para tener a todos incluidos en este diseño, que es un modo de ver las cosas, es un enfoque. Una vez que entras en la cultura de la gestión del talento, nadie va a decir, ¿por qué no tengo 20 puntos si todos los días llegué puntualmente? Porque no es lo que estamos evaluando. No estamos evaluando solo eso, estamos evaluando producción de resultados y evidencia. Para que todo tiene que ser comprensible por todo el mundo, no solo por los implementadores. Tampoco, soy educadora, tampoco dejaría estos diseños de perfiles en manos estrictamente de educadores, ¿no? En la Argentina se dice no dejes la economía en manos de los economistas. Bueno, yo diría, no dejes el diseño de los perfiles. Sí está bueno el equipo interdisciplinario, pero tenemos fuerte comprobación reiterada de que en el diseño de los perfiles tienen que estar incluidos los gestores públicos, aunque no sean los que escriban la literatura, y tiene que estar implicadas las personas que trabajan en la organización. No es un procedimiento infinito, no es que nunca vas a tener un diccionario, todo lo contrario. Tampoco hay que pretender aplicar, esto es muy importante, hoja de ruta. No se les ocurra agarrar el diccionario de la guía referencial y querer aplicárselo a su administración. Porque es un diccionario. El diccionario de la lengua española tiene millones de vocablos, no hablamos con todos. Tenemos un kit de palabras para la vida cotidiana en Lima. Bueno, de ese diccionario habrá un kit de competencias que le sirven a una organización pública y otras que le sirven y no están ahí. Hay que escribirlas. Buenísimo. Y qué importante también es lograr este lenguaje sencillo para involucrar a los colaboradores, ¿no? Porque si no entendemos que esto es parte de la alta dirección, de las organizaciones públicas, o de la Oficina de Recursos Humanos, o de los directivos, y nos perdemos esa partecita tan bonita que tiene que ver con cómo generamos confianza en aquellos que son parte, digamos, que son el activo de la organización. Allí un poco pensábamos que en estas 4 dimensiones que presentaba muy bien Mercedes al inicio en su matriz, en el fondo es casi como que cuando uno mira el celular y ve cuánto le queda de la batería, ¿no? Si estás con 100, qué bueno, me voy a la casa y puedo estar todo el día afuera. Pero de pronto salí de la casa y me doy cuenta al rato que estoy con 8% de batería. ¿Cuán conscientes somos las personas de nuestros niveles en las 4 dimensiones como si fueran unas barritas de la batería del celular? ¿No?
O sea, cuánto de integridad, un poco lo que decía Mercedes, cuánto de mis conocimientos, cuánto de mi saber interrelacional. Qué importante es también ese espacio en el cual los colaboradores dicen, ah, mira, conozco las reglas, las sumo, las practico, las ejerzo, me evalúan por estos conceptos, y creo que como que esa confianza tan propia de este modelo por competencia. ¿Qué dicen ustedes? Completamente. La confianza es la palabra que suma para redondear el concepto, porque después que generes el modelo, lo van a defender todos. Un problema que tenemos en las administraciones latinoamericanas, al menos en las 3 décadas de experiencia, es que somos buenos para las hazañas, pero no para el éxito. Es decir, este año, esta gestión logró lanzar este programa que da vuelta a la profesionalización en la administración pública. Y el año que viene nadie se acuerda por qué cambió el gobierno, porque el personal no estaba muy enterado, ese anuncio, qué contenido tenía. Necesitamos generar diseños que sean defendidos por las personas porque, usaste la palabra, porque le generó confianza en la construcción y porque finalmente son los autores de ese diseño. Claro, he trabajado en eso y la gente redacta de la manera que redacta. Eso no significa que después no hagas un proceso de homogeneización, traducción y que cuando lo presentes se explique. Esto es lo que habíamos recogido, esto es lo que relevamos y lo convertimos en esto, mostrar cuál fue el trabajo que un pequeño grupo de técnicos va a tener que terminar haciendo, porque no vamos a dejar claramente los borradores. Pero es una prueba muy fuerte de confianza que la administración devuelva qué hizo con aquello que las personas aportaron. Y tener una instancia de Buenísimo. validación también, ¿no? Me parece que yo, en mi experiencia y el trabajo que hemos hecho en muchas organizaciones públicas, es ese borrador en bruto, trabajarlo y volver a presentarlo, y que la gente se sienta identificada en, esto está más prolijo, pero está la esencia de lo que se discutió en ese foro, en ese intercambio que tuvimos, para que se apropien también del modo de gestionar, es importante. Es Muy cierto. bueno, Mercedes, porque yo no estaba terminando la hoja de ruta. Es la validación y después es la prueba. Hay un periodo en que pudimos habernos equivocado todos como comunidad y probamos 3 meses sin que impacte en nada, pero haciéndolo seriamente, probamos 3 meses este sistema donde haya un feedback de los directivos hacia sus colaboradores en todas las líneas, un feedback sobre las competencias que han visto en el desempeño, pero cuidado, para hacer esa prueba, primero toda persona que trabaja en esta organización de la que estemos hablando debe saber qué espera su jefe o su jefa de su equipo, qué resultado evidente. Porque si lo que espera es que seas puntual y no te tomes demasiadas licencias, no vas a poder aplicar la evaluación por competencias. Entonces, la hoja de ruta termina con una experiencia piloto, que no sé por qué se han dejado de hacer en la Argentina. Cuando yo ingresé al sector público, primero se probaba en un campo controlado, pequeño, se veía si funcionaba, si hacía sentido, si las personas nos quedábamos con claros criterios de por qué razón teníamos un 16 y un 20, porque el feedback había sido proporcional a lo que se me había pedido que yo haga, porque si no sé qué querés que dé como resultado, es difícil que puedas explicarme por qué tengo 15 y no 20. Como en la escuela. Buenísimo, buenísimas reflexiones y esta importancia que tiene que ver con cómo entendemos la evaluación como un mecanismo para el desarrollo de las personas. Que eso es el feedback, me ha parecido buenísimo eso. Vamos ahora con la tercera y última pregunta. En sus experiencias, ¿nos podrían comentar casos de éxito en la implementación de un modelo de gestión por competencias, ya sea en la región o en otras latitudes, ¿no? La pregunta la vamos a responder desde 2 ángulos. Por un lado, si uno piensa en términos de sistemas a nivel nacional, ¿no? En sistemas globales de gestión por competencias, nos podemos remitir a este estudio que mencioné antes,
y vamos a encontrar algunos casos donde ha habido una implantación de sistemas de gestión por competencias ampliamente, como por ejemplo, un ejemplo claro fue el sistema de alta dirección pública, lo sigue siendo, alta dirección pública en Chile, donde se estableció un sistema de gestión directiva basado en todo esto que estamos diciendo. Objetivos a cumplir, descripción de puestos en términos de competencias, simulación, para garantizar que todo lo que fuera necesario estuviera presente en el directivo o la directiva antes de ocupar su puesto, todo, y el seguimiento luego de la evaluación del desempeño. Ahí tenés un sistema como más global. Eso por un lado, y ha habido otros intentos de hacer sistemas así como más globales, pero lo que más queremos rescatar y resaltar con Noemí, ante tu pregunta, muy válida, es lo que comentábamos antes acerca de este curso de gestión por competencias que se dicta en el CLAD, que está pensado como formación de competencias para gestionar competencias. Entonces, el producto final del curso no es a ver si entendiste lo que dijimos, es una prueba a ver si comprendiste de qué se trataba, sino que realmente lo que hacen los participantes, y vos podés dar fe de eso porque participaste, es bajar todos esos conceptos a un caso de aplicación. Y los casos tengo aquí uno de los 2 libros, son 2 que les vamos a compartir, si les parece, les pasamos antes los links para que los compartan en el chat, si alguien los quiere buscar. De todos modos, también todo se googlea súper fácil. Formación de competencias laborales en servidores públicos, CLAD, y va a aparecer, son 2 volúmenes y van a aparecer inmediatamente, pero hay desde un proyecto de Alfredo Muñoz García de México, haciendo una propuesta para toda la Administración Federal Mexicana, y de pronto tenemos uno muy puntual de un manual de competencias para un instituto en República Dominicana, específicamente para la aviación civil, y recuerdo también un caso en una universidad de Chile, a ver si es en este o en el anterior, no, ese es justo la de Concepción, sí. Exacto, el de Concepción, justo está en el otro libro, acá el índice lo tengo al lado. Pero es que no, me acuerdo mucho de los casos destacados, sí. Es tal cual, y aparte, y ese era muy chiquito, cuando uno piensa, ¿cuántas personas estaban involucradas? No sé, eran 12 personas, no importa el espectro, el tema es, en tu área de interés, sea un departamento en una universidad, en un estado chileno, o sea, los grandes lineamientos que se van a utilizar para una administración completa, lo importante es que sea con estas condiciones, ¿no? Vamos a hacer algo que sea aplicable, no nos vamos a delirar en diseños que después van a quedar para la mesita de luz, porque no se utilizan en ninguna organización, y van a servir a los fines de mejorar el modo de producción de servicios y de valor público, lo que hablamos antes, la construcción de valor público hacia la ciudadanía, ese es el objetivo. Y hay muchísimos casos más chiquitos y más amplios en estos volúmenes que queremos destacar porque están hechos desde ese lugar, desde el lugar de funcionarios comprometidos que tomaron esta metodología para aplicarla a su propia organización, que es la que realmente conocen, están ahí trabajando y saben qué cosas se pueden mejorar a partir de la introducción de estas metodologías. Yo voy a remitirme al Paleolítico Superior para decirles para poder convencerlos de que la gestión por competencias es un concepto, no es un instrumental. Si ese concepto, si esa idea no existe, no importa qué instrumental uses, finalmente termina siendo traicionada el instrumento, porque empezamos a mirar presentismo, habilidades, cuántos títulos tiene la persona que se está postulando, cómo le voy a poner a uno que tiene un doctorado y medio menos calificación en la postulación de ingreso que a uno que es licenciado. Si predominan esas ideas, no hay gestión por competencias. Entonces, en el Paleolítico Superior, con Mercedes ingresamos al cuerpo de administradores gubernamentales en un examen que se le tomó a 3.000 y pico de personas,
y ingresamos 74. ¿En qué consiste el examen? Y nos dijeron, usted tiene que concurrir con una lapicera y su DNI y presentarse en tal horario en la Facultad de Ingeniería. Mercedes, ¿vos te acordás? No digas que no, aunque hace mucho tiempo. Me acuerdo. No, Bueno, ese era un examen de gestión de competencias y nadie hablaba de competencias en América Latina. ¿En qué consistía el examen? Llegabas con tu documento de identidad y tu lapicera y te daban una carpeta así, que tenía todo el documentos desde la época colonial hasta ese año sobre las crisis energéticas del sistema eléctrico nacional de la Argentina. Y la pregunta del examen era, recomiéndele al presidente con qué argumentos conseguir esta inversión que va a ser un grupo italiano en el sistema eléctrico nacional, direccione hacia dónde va esa inversión. Y vos tenías que leer la energía mareomotriz, el sistema eléctrico tradicional, las represas, el consumo. Así era la carpeta. En esa respuesta a ese examen se medían todas las competencias del cuerpo de administradores gubernamentales. Trabajo bajo presión, administración de la información, espíritu crítico, comprensión de textos, abordajes de temas nuevos, propuestas de cambio, valor de las... No me acuerdo qué más, pero como soy educadora, mientras hacía el examen, no era habitual ese tipo de exámenes. La gente decía, ¿qué tengo que estudiar para el examen? Los exámenes que había rendido hasta esa instancia de mi vida era leyendo libros sobre los que después me hacían preguntas. Mientras yo hacía ese examen, como soy educadora, todavía no tenía la palabra competencias en la cabeza, pero sí me decía, están mirando desempeños evidentes. Y hacía mi examen. Ese es el Paleolítico Superior. Casos de éxito. Tuvimos en estos cursos del CLAD a Chinchilla trabajando el diccionario de competencias de Costa Rica. Si ustedes ponen ahora en Google diccionario de competencias de Costa Rica, van a ver un verdadero diccionario de competencias que no está copiado de la guía, quiero decir, es otro el que hicieron sobre esta base, con además esto es muy bueno para la hoja de ruta, una gradación muy propia para Costa Rica. Para cada competencia que está definida con verbo activo inicial, establecen 4 calificaciones que el agente público puede obtener. Si la competencia está en el nivel inicial, en el nivel medio, en el nivel avanzado o en el nivel muy destacado. Y este es un instrumento muy interesante para el evaluado y para el evaluador. No tiene que inventar nada, los 4 campos están definidos. Si ustedes entran por el buscador al diccionario de competencias del Banco Central del Uruguay, van a encontrar un diccionario para un banco central. Quiero decir que el de Costa Rica tiene competencias transversales e institucionales como la guía referencial, pero son más. Pero son un poco más. Nosotros tenemos 4, ellos pusieron creo que 6 o 7. En el Banco Central del Uruguay van a ver un diccionario de competencias con verbos activos, comportamientos evidentes. Ahí la gradación creo que son 3. Inicial, aceptable y experto. Vamos a hablar de Colombia. Cuando con Mercedes revisábamos qué habían hecho todos los países, Colombia había trabajado mucho este tema con un criterio diferente del que nosotros estamos proponiendo. Lo estaban manejando, lo estaban administrando, pero también con el criterio de las habilidades. Colombia fue muy activa en la discusión sobre el documento original de la guía. Para el último año de gestión del presidente de Santos, el decreto 805 de esa presidencia decreta la guía iberoamericana, o su diccionario, creo que el diccionario de la guía iberoamericana como obligatorio para inspirar diccionarios en Colombia, pero no fue una norma que obligó a que después, que es como hay que hacer las normas, es una norma que vino a reconocer que ya se había hecho. Es una cosa que tenemos que aprender los latinoamericanos. En lugar de querer cambiar la realidad firmando una ley, cambiar la realidad y después normalizarla y sacar la ley. ¿Qué más tenemos? Casos de éxitos un montón. Con Chile estoy de acuerdo. Panamá está haciendo cosas, pero ojo,
que se llame competencias el diccionario no quiere decir que debajo hay un listado de competencias, porque si vos pones capacidad para satisfacer tal resultado, estás haciendo una hipótesis. O sea que volvés, por eso digo que es una idea la competencia, más que un instrumento. Hay diccionarios de competencias que están llenos de capacidades para. Claro, agarro el título de un abogado y ya sé que tiene capacidad para entender un expediente desde el punto de vista jurídico. Sigue siendo una hipótesis. Así que yo llamo, o no, con Mercedes llamamos casos de éxito a aquellos que logran hacer todo el instrumental para medir competencias. Y no tengo más que decir que para absorber ese modelo no tengo, lo lamento, un ejemplo que no sea repetido el de siempre, y es un piloto no levanta en vuelo un avión, aunque tenga muchas horas de vuelo acreditadas, si no pasa por el simulador donde ocurren las emergencias, los incidentes no previstos, los rayos, las tormentas, y demuestra que puede pilotarlo igual. Estos son los casos de éxitos. Debe haber más, ¿eh? Ustedes pongan diccionario de competencias CEN y les aparecen todo, esto es lo bueno, todos los países de América. Argentina tiene diccionario de competencias basado en la guía para el sector público nacional. No lo vi en las provincias. Que no quiere decir que no haya, porque nosotras tiramos la caña de pescar y ahí hay un cardumen, no sabemos cuántos peces hay. Sí, además hay organizaciones, digo, una cosa es estar buscando a eso a nivel nacional o una provincia completa, pero también hay organizaciones individuales que han incorporado estas herramientas y se las han apropiado y las han desarrollado, y por ahí no nos quedan en el radar para incluirlas como ejemplo, pero ha permeado mucho en las administraciones este tipo de metodología. Mientras estábamos hablando en el chat hay todo un intercambio ahí que estaban pidiendo los documentos y demás. Ya Magalí los compartió y yo agregué la guía, que también si quieren verla, la guía iberoamericana, está el link en el chat. Y hay algunas preguntas, Cristian, que ya estuve mirando. Si querés. Dale Mercedes, y Vale. no vamos respondiendo, claro. Mira, hay una pregunta de Giselle Zúñiga, que le hice una repregunta para estar segura que entendía lo que estaba preguntando. Ella lo que dice, lo que pregunta es, ¿cómo influye la estructura organizacional de las entidades públicas en la gestión por competencias? Y aclara, ¿no? El organigrama, el manual, el reglamento de organización y funciones y demás. Y una primera reflexión que me surge de su inquietud es que yo imagino que está pensando, bueno, todo esto que están diciendo es muy creativo, pero yo tengo un mamotreto en mi organización que ya está todo ahí escrito. No importa, puede estar en lo formal, puede estar ese documento, que probablemente si es muy formal no sirva mucho en lo operativo para trabajar lo cotidiano, pero se pueden tener, bueno, si se puede formalizar mejor todavía, pero se puede tener una herramienta que traduzca esas formalidades de las misiones, funciones y todo el rollo que tenemos en los documentos en muchas organizaciones, en variables más operativas y más aterrizadas en acciones concretas, que así está escrito el diccionario y así es como proponemos trabajar para el día a día del seguimiento en todo el ciclo del empleo público. Ese es el primer comentario que me despierta. No sé, Noé, si tenés alguna otra cuestión. Simplemente que vale, y conocemos muchas experiencias de éxito que no se van a publicar, que son simplemente jefes, incluso de la línea media, diciéndole a su equipo de trabajo, en 2021 voy a mirar estos resultados con estos estándares. Y hace el seguimiento, aunque simultáneamente esté corriendo un formulario de evaluación anual que los jefes tienen que llenar para la promoción de sus agentes en cada mes de noviembre. Que tenemos esa costumbre de que nadie dice nada sobre tu producción y un día todos están enojados con su jefa porque no les puso la calificación que esperaban, pero porque no tuvieron un feedback en todo el periodo de gestión presupuestaria. Miren que nosotros tenemos, Cristian, vos manejas muy bien estos temas, nosotros tenemos un ciclo presupuestario clarísimo en cada país y vamos mirando ejecución
mes a mes, bimestre a bimestre. Y somos fuertemente criticados si hay subejecución presupuestaria. Y no ocurre esto con el capital humano. Ahí tenés 24 colaboradores que no se enteran la opinión, y a veces no se entera qué se espera de ellos, y un día se notifican de que su calificación es buena, muy buena, excelente, pero ni siquiera incentiva que el excelente sigue siendo excelente, se queda tranquilo pero no sabe bien por qué. Y es una pena porque todos los desempeños destacados son el recurso experto propio, que pueden capacitar a alguien que le cueste más hacer una tarea por alguna razón. Cristian, hay una pregunta para vos aquí, que pregunta Braulio, escribe desde Arequipa, si durante el desarrollo del curso se realizarán sesiones prácticas, talleres u otros de los temas a desarrollar, te pregunta, del curso de Servicio Sí, Civil y Gestión muchas del gracias, Talento. Mercedes. De hecho, el curso, que tiene 8 sesiones, comprende 3 sesiones, las 3 últimas, dedicadas justamente al tema de gestión por competencias. Y allí el marco es ese. Bueno, hemos hecho una producción también con el equipo de la Escuela de Videos, y entonces, efectivamente, siguiendo un poco lo que nuestras expertas han explicado, lo que se hace es ejercicios a partir de una casuística concreta y cómo resuelven situaciones concretas ellos, a partir de comportamientos laborales regulares, ordinarios, ¿no? Queremos anotarnos nosotras en ese curso. Yo quería, hay una pregunta más también, Mercedes, que nos está A ver. haciendo, permíteme, aquí la tengo, Karen Mandujano nos dice, ¿cuáles son los errores, limitaciones frecuentes cuando se aplica un modelo por competencias en las organizaciones públicas? ¿Cuáles son las complicaciones? Ajá, las limitaciones, los errores. Los errores que se pueden cometer. A mí me sale enseguida pensar, porque tengo esa obsesión de haber visto unos desarrollos que eran tan enroscados, como decimos acá, que eran imposibles de manejar. Uno es ese, es confiar en la consultoría externa experta, en la metodología, y que no conoce las minucias y los entretelones de la gestión en la propia organización. Entretelones en todo sentido, cómo es el proceso de producción, cuáles son las competencias, las capacidades reales de producción y las competencias, los pisos de competencias de las personas que la componen. Para mí eso es pecado mortal, porque aparte es un tiro en los pies, porque cuando uno hace algo mal con estas cosas, después volver a intentar, o sea, lo que se gastó en términos de la confianza, ¿no? De ahora vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer distinto, vamos a invertir, y hacemos algo que está como distanciado de la realidad de la organización, perdemos el voto de confianza y es muy difícil después volver a intentar revisar, porque la gente no tiene paciencia infinita y confianza infinita. Así que si yo tuviera que pensar en uno, me sale ese enseguida. No sé vos. No, a mí me sale la traba cultural, ¿no? Uno ha visto diseños de concursos que parecen administrados por los noruegos, y después cuando ves quién ingresó y dicen que ingresó por concurso, estás quemando no solo el instrumento, la idea del mérito. Como por un sistema meritocrático los directivos no son mejores que los que había cuando no había sistema. Entonces, para Karen, a quien conocemos mucho, y para nosotros es un lujo que esté aquí, Karen, gracias por estar, con esta gente que nos acompaña vamos a lograrlo, Karen. Para mí la traba cultural es armar un sistema de gestión por competencias y después acomodarlo a cómo queríamos evaluar. Digamos, si le vamos a poner a Jacobielo la máxima nota por competencias, pero en realidad es la sobrina del intendente, del alcalde, y es por eso que se la ponemos, ¿entienden qué digo? Si estamos usando el instrumental de gestión por competencias, usarlo como maquillaje para las mismas prácticas anómalas que nos trajeron hasta aquí, para mí es la principal limitación,
no solo de la gestión por competencias, de cualquier innovación pública. En América Latina, hablo concretamente de la Argentina, las innovaciones se queman en la hoguera de la simulación de que cambiamos de cultura y en realidad no cambiamos. Y ahí, Cristian, lo lamento anunciarte, se acabó la confianza. Tal cual. Tal cual, tal cual. Porque es el resultado, es lo que estamos hablando, es la evidencia. Si la evidencia salió mal, no hay vuelta. Por más que hayas Nos hecho la hacemos hoja de trampas y no ruta, somos tontos, claro, nos hacemos trampa históricamente. Claro, aunque hayas seguido todos los pasos de la hoja de ruta, digo, si después el resultado es un desastre, no se la cree nadie. Tal cual. Tal cual. Braulio nos comentaba también un dato importante. Él nos escribe desde Arequipa y yo no sé si ustedes han tenido, Mercedes, Noemí, el placer de ir a una ciudad, así la llamamos la Ciudad Blanca, es una ciudad hermosa, y lo bueno de desarrollar programas en la escuela en tiempos actuales es que lo hacemos virtual. Entonces, perfectamente pueden estar en sesiones sin trasladarse a Lima, etcétera, y eso enriquece porque el 50% de los programas de las participantes de los programas que tenemos en la Escuela de Gobierno provienen del interior del país, fuera de Lima, y eso es riquísimo, de veras. Es Yo quería comentarles un divertidísimo. tema y les quiero pedir su opinión también. Solo Dale, quería dale. que en la clase, que estamos dando clase en la universidad también, y nos pasa eso, es muy divertido los sábados que compartimos, ya terminamos el curso de este semestre, recién en agosto comenzamos de vuelta, pero es tal cual, tenemos personas de todo el territorio del Perú, es muy divertido. Eso es lo buenísimo, ¿no? Yo les quería comentar una anécdota que valoro muchísimo y luego pedirle su opinión sobre un tema concreto en el Estado peruano. Hace unos años tuve el privilegio en Santiago de encontrarme con el gran Paco Longo, ahora lo citó Mercedes, y la pregunta que le hacía de rigor, hablando un poco de la lógica del segmento directivo, le decía, ¿y cómo hacer para que podamos contar con un segmento directivo profesionalizado, que desarrolle a los colaboradores y esto que comentamos, ¿no? Y Paco Longo me dijo, quizá la fórmula sea, ya hace varios años, ya la fórmula sea pensar más en los resultados de esta persona en un puesto específico y menos en esta formatería que le pone los años y en la carrera y no estas cosas, y afines, ¿no? Entonces, me acuerdo de esto y tengo a colación porque en febrero de este año, el 15 para ser exacto, se publicó una ley en Perú, que es la ley 31419, que es, así le llamamos la ley perfiles, ¿no? Para garantizar la idoneidad. Y claro, establece condiciones y requisitos para el caso de alta dirección a nivel de viceministerios, digamos, ¿no? Viceministros y directores generales. Y claro, va con una mirada de 4 años de experiencia específica, 8 años de experiencia general, estas cosas que son complejas. Entonces, se ha reglamentado también y hemos tratado ahí por ahí de ponerle un sentido, digamos, de las equivalencias, que abra un poco el tema y no sesgue, ¿no? Pero igual sigue siendo un desafío, ¿no? Entonces, claro, por un lado decimos, ¿cómo poner estas condiciones mínimas para evitar estos filtros que no se desean, ¿no? Como cautela, como salvaguarda para el mérito, pero por otro lado, esto que mencionó también Mercedes, la flexibilidad. Ese punto de equilibrio en esos matices, ¿qué precauciones debemos tener ahora de cara a lo que viene pasando en el país? Nos tiraste una recontra pregunta. En términos generales, esto que planteabas, ¿no? Esto de balancear mérito y flexibilidad es siempre un desafío en toda organización y en nuestra región más todavía. Pero justamente la gestión por competencias se entiende como un factor que aporta flexibilidad al sistema. Y por otro lado, trabajar con esta definición de competencia que mira el desempeño, lo hace objetivo, con lo cual lo riesgoso que tiene la flexibilidad es cuando no tenés no está atado a una evidencia concreta, puede dar a la arbitrariedad, ¿se entiende? Si yo hago una simulación y la hago medio en el aire, y no queda muy claro cuáles son los criterios de evaluación, después puedo ir y decir así a dedo, no, mira, al final el mejor caso resuelto es el de Mercedes, y gana Mercedes, y no se sabe muy bien por qué, pero su caso está mejor resuelto.
Entonces, si seguimos todo este proceso que estuvimos hablando y nos concentramos en que siempre estemos pensando en desempeño evidente, estamos incorporando variables que objetivan esos procesos, que hacen más flexible en el sentido de que se adecua a cada puesto, porque estoy pensando en simulaciones donde se utilizan ejemplos, casos, resolución de situaciones acordes al contexto específico que va a enfrentar la persona que se va a incorporar a la administración, por decir el momento de la incorporación, ¿no? Podría ser también la evaluación de alguien que ya esté trabajando. Entonces, es un elemento que aporta flexibilidad a la gestión por competencias, pero también hay maneras de establecer mecanismos para que no implique que sea una vía de flexibilización de la mala, que en la administración pública es politización. Escondo bajo esta cáscara de simulación el dedo oscilante, ¿no? Yo digo, este está mejor que este y no explico muy bien por qué. Ese era mi aporte, es más abstracto en relación con el contexto específico que planteabas, pero me parece que aporta también para entender desde dónde viene nuestra aproximación a este tema. Buenísimo, Noemí. A mí me gustaría, como he trabajado mucho en evaluación, en concursos, como jurado y demás, me gustaría que pasemos las formalidades a requisitos de admisión. Si sos abogado, te desempeñaste en el sector público, etcétera, etcétera, sos peruano y tenés no sé cuánto, te admito a inscripción. Todo lo demás, prueba de competencia. Faltan milenios para que alguien escuche esta idea, pero me agotaba mucho la discusión de le pongo 20 puntos porque tiene un doctorado y le asigno 5 puntos a la prueba. Caramba, queremos seleccionar por competencia y le das 20 puntos al doctorado y 5 a la prueba, te va a entrar los doctores, que era lo que querías. Que así concursa la universidad y está perfecto porque son catedráticos, pero en la gestión pública no son catedráticos, son productores, servidores públicos, tengan el cargo que tengan. Somos servidores públicos en la función pública. Entonces, ansío que los requisitos formales estén en la admisión. Una vez que te postulaste, competís por competencias, y ahí sí lo uso en los dos términos, en el deportivo y en el cognitivo. Pero, cuidado, porque muchos requisitos formales en Argentina, y apostaría que no solo en Argentina, tienen requerimientos que solo cumple uno, que quien escribió el perfil sabe quién es. Entonces falta que diga el perfil que tenga un lunar en la mejilla derecha color marrón mediano. Entonces en esos requisitos formales, quiero decir, cuando lo que falta es la integridad, la ética y la honestidad, no se resuelve con un modelo de gestión por competencias, se resuelve con un sumario administrativo. Se resuelve por la vía jurídica del empleo público, que ojalá funcione. Pero digo, los alumnos siempre preguntan esto, la corruptela, la corrupción, la mentira, la verdad que no se resuelven, los técnicos no resuelven esas cosas, pueden poner filtros, mecanismos, instrumentos, sistemas de evaluación a ciegas, que no esté el nombre y el apellido del que escribió, esas cosas pequeñas podemos hacer, pero si alguien que tiene poder acaba de aprobar un perfil que tenga todos los requisitos para nombrar a Cristian, no va a haber muchos más competidores, ¿no es cierto? Y los que trabajamos en estos temas nos cansamos de este aspecto, porque a veces tenemos buen instrumental y otra vez, como decía Mercedes, uno pierde confianza en el instrumental. Buenísimo. ¿Qué tales reflexiones, Mercedes, Noemí? Y aquí, nos mandan... Perdón, Cristian. Dale. Alguien hizo el comentario y me resultó interesante. Excelente axioma, competencia por sobre teoría para la gestión pública. Y en realidad no sería tanto, porque lo de la teoría y la práctica, las dos cosas hacen falta, pero ensambladas para lograr el desempeño. O sea, no es que no hace falta conocer conceptos, no es que no hace falta conocer la teoría, sino que hay que conocerla, pero con eso poder resolver, que es lo que tiene que hacer un gestor público. Resolver con lo que sabe, con lo que sabe hacer, con lo que puede
trabajar de relaciones interpersonales, con todo eso tiene que poder hacer. Eso. Sí, buenísimo. Aquí yo les digo a los alumnos, les digo, para entender mejor ese tema, si me permiten, es como que aquí tenemos a un chef, bueno, tenemos un montón de chefs espectaculares, ustedes conocen, y hay uno que es Javier Wong, que es un tipo brillante, además empírico, ¿no? Aprendió a hacer, lo llaman así, el mejor ceviche del mundo. Y yo les digo, no me puedo comprar el libro del chef Wong, ¿no? De Javier Wong, y me lo puedo aprender de memoria, ¿no? Recitarlo, como el cantar de Mio Cid, pero de ahí a que yo vaya y me salga el mejor ceviche del mundo con el lenguado es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Qué gusto Mercedes, qué gusto Noemí, de verdad, una noche limeña fría, pero llena de calor. También tenemos saludos que nos envían personas que están en Buenos Aires. Imagínense ustedes, qué gusto que esta globalización también y la virtualización nos permita llegar a muchos espacios. Hay una pregunta más, ya tendremos que ir cerrando. Dice, Dale. ¿cuál sería el mejor mecanismo para que un colegio profesional, acorde a su ley, pueda avalar las competencias de profesionales de otras carreras y que garanticen que se van a desempeñar óptimamente en las actividades que corresponden a la profesión del colegio profesional? Yo estaba leyendo el chat, discúlpenme, me distraje. No, pero en el chat yo estaba leyendo la pregunta, porque la pesqué en el chat también. Es una pregunta interesante, porque hoy en día los roles de los colegios profesionales también están mutando. Mi impresión, por lo menos en Argentina, es la experiencia que tengo, había como una visión muy a la defensiva, ¿no? De establecer competencias en el sentido de territorio, ¿no? ¿Qué le compete al economista? El economista puede hacer esto, aquello. Y está muy tomado de las profesiones regladas. El escribano puede hacer esto, pero no puede hacerlo de acá, y como los contadores pueden firmar tal cosa, pero no pueden firmar tal otra. Y hay algunas profesiones y algunas áreas del hacer, del quehacer, que hoy en día están tan cruzadas por especialidades distintas que yo veo eso, que hay como una especie de escozor en los colegios profesionales de ¿qué está pasando? Acá aparecen temas nuevos que no son ni de uno ni del otro y que para abordarlo tenemos que mezclarnos todos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si estamos resolviendo bien o resolviendo mal? Creo que hay enorme desafío para que los colegios profesionales puedan hacer aportes que vayan acorde a todo este nuevo modo de hacer que nos está planteando el siglo XXI. Así que no es que tenga una respuesta de cómo se resuelve, pero sí la convicción de que pensarlo en términos de cómo hago para aprobar al que no hizo mi estudio pero quiere hacer lo que hago yo, ese modo de plantearlo no va a resolver el problema que están tratando de enfrentar. Muchísimas gracias. Tenemos saludos, imagínense, Humberto Poma, que nos escribe desde Chupaca. Chupaca es una ciudad muy bonita, de aquí, muy cerca de Lima, en Junín, en el departamento de Junín, y tenemos además un saludo que nos llega desde Trujillo, le llamamos en Perú, la ciudad de la eterna primavera. Muchísimas gracias, Noemí, muchísimas gracias, Mercedes, siempre con muchísimo aprecio y respeto, y además el reconocimiento, las personas necesitamos ese valiosísimo componente, ingrediente, el reconocimiento, reconocerles desde Lima y desde la docencia de la escuela el valiosísimo aporte que hicieron y que hacen. O sea, la guía es un insumo muy, pero muy potente y muy en perspectiva para mejorar la función pública y ese ansiado objetivo de la profesionalización del servicio público. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Unas palabras para que se despidan. Sí, en mi caso, como siempre, el entusiasmo con este tema, con estos temas, casi diría que ya es más una vocación que una profesión, porque estamos, después de 3 décadas de trabajar en administraciones públicas, estamos completamente convencidas que si no cambiamos las personas, no cambia la administración. Y en el caso personal, doy un paso más y digo, y no se desarrolla nuestro país.
porque la administración puede acelerar el desarrollo cuando presta servicios de valor público a los peruanos en Perú, a los argentinos en Argentina. Creo que es un gran obstáculo al desarrollo no tener burocracias a la altura del siglo XXI, y en eso tenemos que empeñarnos. Así que gracias por esta oportunidad de volver a decir mis obsesiones. Gracias, Noemí. Mercedes. Y saludos a todos desde Buenos Aires. Están despidiendo ahí en el chat, cada uno indicando desde dónde se conecta, que nos encanta. Así que si lo quieren hacer como despedida, está buenísimo. Buenísimo. Cariños Y a le vamos todos. a dar el pase, por favor, a Mariela, que tiene información importantísima. Nuevamente, Dale. Mercedes, Noemí, muchísimas Genial. gracias y hasta una próxima oportunidad. Un placer, Cristian. Adiós. Muchas gracias. Muchísimas Buenas gracias, noches. profesor y profesoras. Excelente exposición, excelente conversatorio, como para lo que ustedes mencionaban, ¿no? Poder crear equipos de alto rendimiento, sobre todo que ahora es donde más se necesita. Muchas gracias nuevamente, y a continuación, bueno, como lo comentamos al inicio, este conversatorio se ha realizado en el marco de la convocatoria del curso que tenemos de Recursos Humanos y Servicio Civil y que está próximo a iniciar. Así que a continuación vamos a darle paso a Wendy Quiñones, quien es nuestra asesora de la Escuela de Gobierno, para que pueda brindarles todo el detalle de la información sobre el curso y sobre este próximo inicio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mariela. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestro conversatorio en el marco de nuestra convocatoria del curso Recursos Humanos y Servicio Civil, que está por iniciarse el 18 de julio. Nos gustaría comentarles que nuestro curso se dicta en modalidad a distancia y cuenta con 40 horas académicas. Los diferenciadores del curso se basan en tener una plana docente con rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral desarrollado en una metodología teórico-práctico se plantean en las clases en vivo con los docentes y se complementan con las actividades asincrónicas. Al ser un curso de modalidad a distancia, brinda un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional y o internacional. Todo ello bajo el respaldo académico de la PUC. Les recordamos que todos los conectados al conversatorio pueden obtener el beneficio de pronto pago hasta el 11 de julio. La propuesta académica del curso de capacitación Recursos Humanos y Servicio Civil, con un total de 40 horas académicas, se divide en 32 horas sincrónicas y 8 horas de actividades asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. Nuestro docente a cargo del curso, Cristian León Vilela, es gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en Servir. Se ha desempeñado en cargos directivos en diferentes gerencias en Servir, en la Contraloría General de la República, el Ministerio del Ambiente, entre otros. Nuestro curso inicia este 18 de julio, donde los horarios para las sesiones en vivo con el docente serán los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 750 soles. Actualmente contamos con un beneficio del pronto pago hasta el 11 de julio con una inversión de 700 soles. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 992-966-374 o al correo www.quinones@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de Recursos Humanos y Servicio Civil. Muchas gracias.